Bueno, bienvenidos a toda nuestra querida audiencia. Por fin se nos cumplió ese anhelo que teníamos, Bárbara, de dialogar Es aquí de cierto. manera espontánea, con toda franqueza. Y bueno, estamos súper contentos en el marco de nuestro gran evento que tuvimos Reinventándonos para Vencer del 2023. Hoy es 1 de octubre del 2023 y hemos apartado este momento para tener un diálogo con mucha franqueza y con mucha relevancia, porque le comentaba a Bárbara, bueno, vamos a hablar con nuestra audiencia para hablarle con el corazón así abierto, ¿no? Entonces, bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias, Bárbara Palacios. pastor. Qué placer, qué gusto estar con todos ustedes este tiempo y poderlo disfrutar y agradecidísima por el evento tan hermoso que me permitieron vivir ayer a través de mi conferencia en Reinventándonos aquí en Ohio para vencer. Ha sido maravilloso. Gracias por todas las personas que acudieron, sus mensajes, sus fotografías, sus mensajes tan hermosos durante la firma de los libros, que fue algo bellísimo porque me permitió también compartir con todos ellos un poco más. Así que contentísima porque recuerden que yo soy madrina de la iglesia. Sí, señor, Muchos quizás no lo saben, pero eso es yo verdad. estuve aquí antes de que empezara Sí, verdaderamente todo el proceso en el 2018, en el 2019, así que esta es mi tercera visita y me siento muy agradecida a Dios por esta invitación. sí, señor. Y estamos seguros que fue algo que orquestó Dios, porque realmente fue, Definitivamente. no lo planeamos nosotros y Dios hizo que nos encontráramos, ¿verdad? Qué Así es, bonito. así es. Bueno, quisiéramos empezar entonces con la temática que vamos a hablar ahora. Una de las cosas que hemos estado reflexionando ya con la experiencia que uno tiene, con la vivencia, el conocimiento y la profundidad que uno pueda de las reflexiones que uno ha hecho en la vida. Quisiéramos darle un consejo, preguntarle a Bárbara, ¿qué pudieses tú, Bárbara, a los creyentes que nos están escuchando, como un pequeño conjunto de los consejos más relevantes que tú pudieses darle a nuestra iglesia? Muchísimas gracias, Juan Ramón. Principalmente yo creo que lo más importante para todo cristiano es que tenemos que ser muy firmes a la hora de creer. Y eso lo digo porque a veces creemos, mas no le creemos a Dios en todo nuestro potencial. Podemos presumir que hay cosas que no son para nosotros, que podemos presumir que Dios no está tan pendiente de cada uno de nosotros como en efecto sí lo está, a pesar de que seamos cristianos. Podemos tener ciertas debilidades por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y es normal sentirse frustrado, es normal sentirse ansioso. Son situaciones normales del ser humano, pero en medio de esas situaciones siempre tenemos que encontrar el tiempo para, en vez de esforzarnos en esos pensamientos o en esos sentimientos negativos, esforzarnos en el pensamiento positivo, en la esperanza y sobre todo en la oración. Yo siempre, por ejemplo, cuando viene un pensamiento negativo, lo batallo con una oración. Amén, qué bien. Y si hay un versículo que recuerdo que va justamente contra ese pensamiento negativo, entonces lo evoco Eso es o lo clave. busco Sí, si sí. no lo tengo a mano o si no lo recuerdo completamente. Y definitivamente yo siempre le diría a un hermano cristiano que es nuestra determinación, es nuestra firmeza en lo que creemos, no en lo que pensamos que creemos, sino lo que realmente creemos, y Claro. que cada día eso tiene que ser increciendo, cada día tiene que crecer, porque si no vemos realmente que estamos creciendo en nuestra parte espiritual, allí tenemos un problema. Sí, es verdad. Eso. Hay un estancamiento y Sí, sí. posiblemente ese estancamiento es producto de lo que sentimos que viene de afuera, más no de lo que tenemos que ir avanzando internamente. Y por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ustedes lo saben, como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir, oigan bien, el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos. ¿Y qué hace? Pues justamente discierne los pensamientos y lo que está en nuestro corazón, que eso es tan importante. Así que la palabra de Dios, siempre que la busques, siempre que la investigues, siempre que te entrenes en ella, vas a recibir justamente eso,
mayor discernimiento y mayor capacidad para entonces enfrentarte a las situaciones adversas de la vida. Allí está nuestra fortaleza. Si no acudimos a la palabra, nos vamos a debilitar. Y si nos debilitamos, podemos hasta flaquear en lo que realmente creemos. Excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo y funciona. Así Funciona es. cuando vienen esos pensamientos, uno los rechaza con la palabra y detectar eso, cuando uno siente que está estancado. Porque hay personas que se conforman y dicen, no, yo no estoy retrocediendo, pero el estar estancado Es un es retroceso. un símbolo, podemos poner el símbolo de un agua estancada. Correcto. Un agua estancada pierde oxígeno, cambia el color, el olor, ya los pececitos no están vivos. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, como ríos de agua viva fluyendo Así es. en nosotros. Qué bien, qué bueno, Bárbara. Otra de las cosas que estábamos hablando, porque Dios ha puesto un corazón en nosotros de amor. Y cuando está ese amor, recordamos lo que dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos pensando en las personas que todavía no son creyentes, que por alguna razón algo les impide a creer, ¿verdad? Y queremos decirles que verdaderamente Dios les ama y Dios tiene un plan. Es decir, nadie está en esta tierra por un error No. o producto de la casualidad. Es decir, fuimos enviados con sentido, propósito y destino. Y queremos decirte pues que Dios tiene un mensaje para ti, tú que estás dudando si decides seguir a Jesús, estás en ese momento. Así que Bárbara, ¿qué le dirías tú a aquel que está en esa duda? Lanzarte, no lo pienses mucho más, hay que lanzarse y de verdad tener la oportunidad. No nos podemos ir de este mundo y no importa la edad que tengamos, no tengamos miedo por la edad, es decir, he pasado así 60 o 70 años, 80 años, creyendo de una manera porque ahora voy a cambiar. Hasta el último día, hasta el último minuto tenemos esa oportunidad de realmente ver dónde está la verdad, el camino, que es nuestro Señor Jesús. Y si no nos damos ese tiempo, vamos a perder tanto. Vamos a dejar de conocernos realmente quiénes somos, cuál es nuestro propósito, por qué estamos aquí, cuál es la misión que Dios quiere que cumplamos antes de irnos de este mundo. Porque recuerden que el tiempo en el espacio eterno es inmenso, o sea, es así, es eterno, pero el tiempo aquí en la tierra es chiquitico, por más que vivamos los 100 o los 120 años. Así que yo considero que es muy importante que tú te des ese chance, esa oportunidad. Y no importa tus creencias o lo que quizás familiarmente has vivido, hay algo más que estás dejando de conocer. Y sabes que hay que ser curioso. Y nosotros tenemos que ser curiosos de investigar qué Dios tiene para cada uno. En la curiosidad, en esa curiosidad sana, tú vas a ver la revelación de Dios en tu vida y vas a descubrirte a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo nos vamos a perder esa oportunidad si está allí para cada uno de nosotros? Excelente, excelente. Tú sabes, estábamos hablando también que hay historias fascinantes Yo soy un seguidor y un investigador de tantas historias de ateos que terminaron siendo Así creyentes. es, sí. Y cada historia de un ateo que cree es espectacular, ¿no? Sí, Espectacular, sí, es sí. un gran testimonio. Sí, sí. Está la historia de C.S. Lewis. C.S. Lewis, el gran escritor de la Universidad de Oxford. Ajá. Y entonces cuando él tenía 10 años, su madre muere de cáncer. Y él reflexionó ya como a los 15, dijo, bueno, o Dios no existe o Dios es muy malo que permitió que mi mamá se muriera de cáncer. Un compañero o varios compañeros profesores de la Universidad de Oxford cristianos le predicaron, le dieron evidencias, argumentos, razones. Dios le tocó el corazón y él terminó siendo un gran creyente. Después que se llamaba el apóstol de los ateos o de escépticos, terminó siendo, hoy en día, C.S. Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia y Mero Cristianismo, es uno de los grandes referentes de la fe y la apologética. Entonces él escribió un libro, ese libro se llama Mero Cristianismo. Mero cristianismo. Sí, Mero Cristianismo. Entonces, ese libro cayó en las manos de un hombre, un médico que también se hizo ateo, llamado Francis Collins. Francis Collins es el presidente, fue el director por más de 10 años del proyecto Genoma Humano. Se hicieron toda la cartografía del ADN. O sea, la mayor autoridad que hay en el mundo en ADN es Francis Collins. Pero él se volvió ateo a lo largo en la universidad. Entonces, dice que cuando le llegó ese libro a sus manos,
le dio tantas evidencias que lo impactó. Pero cuando él estudia el ADN en el laboratorio, él llega a la conclusión que eso no se puede haber hecho solo, porque es una de las mayores obras científicas que se ha descubierto el ADN. Y él vio el testimonio de sus pacientes con enfermedades terminales, que los que tenían la mejor actitud frente a esa enfermedad eran los cristianos. Y una tarde de otoño, él se entregó a Cristo. Él solo se entregó a Qué Cristo, belleza, qué lindo franciscones, ¿no? testimonio, qué bello. Entonces, pero él dice, yo no me encontré con Dios en una iglesia, me encontré en mi laboratorio estudiando el ADN. Entonces, Es así, son, así. son cosas, pero fíjate que nace, uniendo estos dos ateos, C.S. Lewis tenía una herida, porque él interpretó que Dios era culpable Claro, de del la cáncer de su desaparición de mamá. su mami. Ujú. Entonces, bueno, así que yo creo que a futuro, Bárbara, nosotros pudiésemos soñar y orar porque pudiésemos juntos tener más producciones de este tipo. Ah, maravilloso, Sí, por sí, supuesto que sí, siempre que podamos ayudar y sí, también poder inspirar, motivar y dar conocimiento a otros es para mí parte de mi vida, de mi misión de vida. sí, sí. Ujú. También, pasando a otro tema, Bárbara, yo te confieso que yo soy una persona muy observadora, pues, y observo tu relación con tu esposo, con tus hijos, y verdaderamente ustedes son un ejemplo para nosotros. Muchas gracias. Entonces, ¿qué consejos así de los más importantes y relevantes y eternos le puedes dar a la iglesia en relación a rescatar y luchar por la familia? Es vital. Allí está todo el sentido de la vida y Dios cuando nos otorga la oportunidad de casarnos, de casarnos realmente como debemos en el amor, en la base del amor, del respeto, de la fidelidad. Eso es algo que tenemos que cuidar como un gran tesoro. Yo sé que ustedes lo entienden, pero después el pasar por la vida, por situaciones complejas, el mismo hecho de hoy en día los inmigrantes cuando llegan aquí o a otro país, las situaciones tan complejas que se enfrentan a haber dejado su casa, su trabajo y encontrarse que hasta también en el estatus, que todo eso toma tanto tiempo y no poder trabajar en lo que trabajabas o tenerte que reinventar, como el tema que tocamos ayer. Eso origina mucha tensión y por supuesto eso hace que la familia tenga un gran enfrentamiento. Y las disputas, el mal carácter, las emociones que se Claro, prolongan en el tiempo hacen que la familia se distancie y dejen lo más importante que tienen, que es justamente lo que lo va a hacer poderoso para poder transitar por las situaciones complejas en el caso de emigrar, en el caso de cualquier otra actividad o situación que enfrentes en la vida. Y si no tienes esa fortaleza familiar, te vas a sentir sola, te vas a sentir solo, te vas a sentir frustrado. Así que yo lo que te puedo recomendar es que cuando vengan esos momentos, tú tomes de la mano a tu pareja y se pongan a orar y se lo entregas a Dios. Y aunque tu pareja en ese momento no esté en la misma página que tú estás, tú te pongas a orar por tu pareja. Si hay una oración profunda y verdadera, Dios actúa, Dios responde, Dios está allí, Dios lo sabe, lo ve todo. Y no hay que dudar que sin la fortaleza de la familia va a ser muy complejo poder continuar adelante. Dios bendice una familia que se ame, que se respete. Y siempre dentro de las situaciones que tengas, siempre procura decirle a tu pareja lo que lo amas, lo que la amas, lo que la necesita, lo importante que es para ti, lo que valora a tu pareja. Esas palabras que muchas veces decimos, ya él lo sabe o ella lo sabe, te equivocas, aunque lo sepan, eso es algo que se renueva todos los días. Todos los días renovamos el amor. Todos los días tenemos que renovar el amor en medio de las situaciones. Y te lo digo eso es muy con importante, sí. honestidad y te lo Sí. digo porque como toda pareja pasa por sus situaciones complejas. Y siempre mi esposo lo dice, o sea, cómo hemos podido en cualquier situación que hayamos tenido que enfrentar, estar allí unidos de la mano, a pesar que quizás en el momento no estemos de acuerdo en algo, pero sabemos que vamos en el mismo tren. Aunque estemos en vagones diferentes por un tiempo, vamos en el mismo tren. O sea que preocúpate cuando tú tomas un tren y tu pareja toma otro. Allí Claro. sí hay una situación compleja, van a llegar a caminos diferentes.
Y no podemos permitir que algo tan hermoso que Dios ha hecho en la relación, nosotros tengamos que destruirlo por las situaciones que pasamos. Yo sé que todo esto que te decimos te parece sencillo y fácil porque lo decimos y tú quizás estás enfrentando una situación compleja, pero te lo decimos porque sabemos y hemos visto, hemos vivido situaciones en las que podemos decir. Yo, por ejemplo, viví toda mi infancia y toda mi adolescencia en una situación muy compleja, muy trágica, una familia sumamente disfuncional. Yo soy víctima, pero más que todo soy sobreviviente de violencia doméstica y abuso infantil. Y yo sé lo que son las emociones negativas, yo sé lo que es el maltrato, yo sé lo que es el horror de una familia que no es familia, que es totalmente disfuncional. Por lo tanto, yo entendí que yo iba a ser una persona sana y que iba a tener un matrimonio sano y que iba a buscar una pareja sana y que íbamos a tener unos hijos sanos. Y eso es un propósito y una determinación, pero solos o solas no lo podemos hacer. Allí necesitamos el apoyo incondicional que tiene Dios para nosotros y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para recibirlo. Allí está la gran clave de una familia que tenga la oportunidad de transitar, de reinventarse en las promesas de nuestro Señor Jesús. Allí está la verdad. Qué bueno. Y tú sabes que últimamente he tenido que oficiar varias bodas, ¿no? Ajá. Y entonces yo le pregunto a las personas, o sea, en un bufete me llaman a veces para oficiar bodas, ¿no? Entonces yo les pregunto a las personas, cuando estamos ya en privado, le digo, ¿ustedes quisieran conocer cuál es el origen del matrimonio? ¿Quién es el creador de esto? ¿Y cuáles son los valores? Entonces, la mayoría de las personas están dispuestas y he conseguido una gran ignorancia. Hoy en día hay una gran ignorancia del significado del matrimonio, de quién lo inventó, el diseño bíblico, ¿no? De cómo debe ser el matrimonio y el elemento de ignorancia juega un papel Por importante supuesto, allí. claro. El tema del orgullo también. Es un conjunto de cosas. Yo diría que usted, si alguno de ustedes está atravesando por una crisis fuerte de su matrimonio, si ve que no puede solo, busque ayuda. La primera ayuda que tiene que buscar es con la Biblia y en oración y que la fe crezca. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe nace, la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, tu fe crece y te convierte en un más que vencedor. Y yo añadiría que también hay personas que dicen, sí, pero nunca he leído la palabra, no tengo una relación, no sé cómo leerla, no sé por dónde empezar. Entonces, allí es cuando nosotros debemos ser, nuevamente, determinantes para decir, bueno, voy a buscar ayuda, voy a buscar un curso bíblico, Yo iba a decir eso, voy sí, a ir a una sí, iglesia sí, que tenga así es. cursos bíblicos. Por lo general, los cursos bíblicos son totalmente gratis. Voy a ir a consultar, Claro. voy a empezar, o sea, lo voy a hacer primero yo, después también mi esposa lo puede hacer o viceversa, podemos ir juntos. O sea, sí hay manera, pero si no tomamos realmente eso con determinación, con firmeza, con el deseo de verdaderamente no permitir que nuestra familia, que nuestra unión perezca, sino por el contrario, que se fortalezca. O sea, yo, sí, una de las cosas que me siento más orgullosa, pero sobre todo más que orgullosa, me siento tan agradecida a Dios. Este año cumplimos mi esposo y yo 35 hermosos años de matrimonio, y lo puedo decir así, 35 hermosos años de matrimonio, que hemos tenido en momentos difíciles, por supuesto, como todas las parejas, como todos los seres humanos. Pero ¿saben lo más importante? El amor estuvo siempre allí de primerito y Dios siempre estuvo allí de primero. Y lo hemos visto en el testimonio de nuestros hijos. Y ya tenemos un hijo casado y vemos el testimonio también de nuestra nuera, que es nuestra hija, que Dios nos regaló. Así que qué bendición, ¿cómo nos vamos a perder eso? Así que depende de ti que lo logres. No estás solo, simplemente lo que quizás no sabes cómo hacerlo. Y es normal, no somos sabios para todo. Por lo tanto, hay que consultar, hay que buscar respuestas, hay que tener la curiosidad, como te dije antes, y vas a encontrar, porque cuando tú le dices a Dios, enséñame, muéstrame, Dios te pone en el camino, pero tú te tienes que mover, tienes que salir tempranito de casa a empezar a buscar por dónde es, pero Dios te va a poner las personas correctas y Dios te va a enseñar. Así que tú vas a poder lograr leer la Biblia y también compartirla en casa
y hacer que tus hijos, tus seres queridos, conozcan la palabra llena de verdad y de vida. Qué bueno, qué bueno. Y tú sabes, Bárbara, ahorita que tú estabas hablando de eso, estaba pensando, tú nombraste algo anoche que yo considero que es lo que en esta generación menos gusta o menos se habla, que es la palabra responsabilidad. Sí. O sea, hoy en día se habla mucho, bueno, si lo sientes, si te gusta, y todo es muy antropocéntrico, o sea, muy enfocado en el hombre, y todo es si lo sientes. Y el gran reclamo de la gente es que yo no lo siento, es que no me nace, o decir, es que tú no me entiendes, o sea, pero todo es un asunto emocional. Y Sí. lo que tú decías ahorita del tren es un ejemplo muy bueno, pero recordar, cuidado de que la locomotora que ala el tren no sean las emociones, sino realmente sea Cristo y las convicciones y su mandamiento, su consejo, lo que nos guíen, las promesas de Dios. Entonces, el tema de la responsabilidad es muy importante, Bárbara, porque he estado hablando con tantas parejas. La gente no tiene conciencia que el matrimonio es un pacto que uno hace con Dios. Así es. Y es un trato, es un pacto. Entonces yo a veces se lo digo así de manera de chiste. Le pongo, mire, si usted hace su contrato, que no es igual, pero para hablar de un contrato, usted compra su casa, una hipoteca, y la hipoteca es por 30 años, usted no va a decir, oye, ya a los 15 años tú dices, ya me cansé de esto, yo no voy a seguir pagando. O sea, eso tiene consecuencias porque se firmó un contrato. Entonces, yo celebro anoche que tú hayas hablado de la palabra responsabilidad porque necesitamos entender que hicimos un pacto con Dios. Y también les recomiendo que lean en Efesios capítulo 5, cuando dice el someterse los unos a los otros, y está ese mensaje de cómo Dios hizo el matrimonio también. El matrimonio se hace un reflejo del amor que debería haber, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, imitando el amor entre Cristo y la iglesia. Ahí, en ese pasaje de Efesios 5, Cristo es el novio Sí. y la iglesia es la novia, Sí. ¿verdad? Y se están preparando para un matrimonio. Entonces, así como Cristo ama a la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo y también lo ama y lo respeta, de esa misma manera, ¿verdad?, los hombres deberíamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y la esposa también corresponder, ¿verdad?, con ese amor y ese respeto. Así que yo creo que anoche, yo cuando dijiste la palabra responsabilidad, yo me alegré. Y yo añadiría algo más, ¿no? Hay un gran problema muchas veces en los mismos cristianos cuando leemos la palabra someternos, porque el sometimiento, y sobre todo en español, recordemos que la Biblia ha sido traducida, en español todo sometimiento es como algo que es no voluntario, sino por el contrario es adjudicado y es algo que es responsabilidad de otro que nos hace someternos. No es así. La Claro. palabra sometimiento en la Biblia es de voluntad propia. Y por eso es importante que lo entiendan, porque hay personas que hasta pelean por este versículo Sí, y por la palabra sometimiento. es Entonces, verdad. el sometimiento bíblico es una decisión personal que está llena de amor, aunque ustedes hayan utilizado la palabra someterse para otras áreas en lo que Sí, es humanas. Pero en la Biblia el sometimiento es esa responsabilidad que tenemos de decir, yo estoy aquí con amor y entiendo que en ciertos momentos es mi esposo, es mi pareja que toma las acciones. Entonces yo como mujer me someto voluntariamente a la decisión, en este caso, más idónea porque es la cabeza de nuestra familia. Entonces ese sometimiento no es que yo no me pueda expresar, ese sometimiento no significa que yo pueda en algún momento no estar de acuerdo, ese sometimiento es la búsqueda de esa relación en donde tú como mujer o tú como hombre puedes expresarte libremente y llegar a un entendimiento, pero la familia en ciertos momentos, regida por el hombre, regida por la figura paterna, es la que dirige y toma acciones, no porque sea más, sino porque tiene ese don que Dios le ha dado. Ese es un gran problema y deberíamos hablar en alguna otra oportunidad del gran problema que existe entre el sentido de que la mujer o el hombre dentro del hogar son iguales, pero claro que somos iguales llamados por Dios, pero tenemos diferentes
actividades que cumplir, diferentes Y roles, misiones, sí. diferentes roles. Sí. Y no es porque no seamos iguales, es porque sencillamente Dios nos hizo en eso perfectos. Y nosotros siempre estamos buscando lo imperfecto para destruir algo que ya es perfecto. Entonces, siempre recuerden eso, hermanos cristianos, y sobre todo aquellos también que están escuchándonos y no han tenido la oportunidad de leer la palabra. Cuando vean la palabra sometimiento, recuérdense que es una palabra llena de la voluntad, del amor, de lo que tú abres tu corazón y estás dispuesto a hacer. Mira, Bárbara, acabas de abrir una compuerta, un tema que es rico, es vasto, porque qué bueno, valió la pena así que lo aclares, porque ¿verdad? Esa palabra cada quien la puede entender de una manera. Sí, Eso es como sí. cuando se habla de democracia o libertad en Sí. nuestros países, en Latinoamérica, cada quien se imagina que es libertad, y aún en los Estados Unidos. Sí. Pero es muy, muy bueno lo que tú acabas de decir, Bárbara, porque ese someterse es parte del diseño de Dios, pero además de amor, yo también propondría qué importante es construir un acuerdo. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y entender que, bueno, Dios hizo el diseño, y como tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de la aviación y ese mundo de la Fuerza Aérea, en un avión va un piloto y un copiloto, pero al final tiene que ser un equipo. Un equipo. O sea, lo decía mucho mi papá, que era cuando iba a la tripulación 6 hombres en ese avión de transporte, ese avión de carga. Mi papá decía, yo dependo del navegante, del ingeniero de vuelo, yo dependo de que el jefe de carga haya pesado bien y haya balanceado bien la carga del técnico de los motores y de la parte del avión. Entonces, cuando un hombre y una mujer entienden que realmente son un equipo, cada uno tiene un rol, o sea, hay un presidente, un vicepresidente, pero van en el mismo barco, van en la misma nave. Entonces, ese sentido de unidad, y le añadiría también, Bárbara, cosas que uno ha leído por muchos años, pero verdad que uno cuando las vuelve a leer, Dios te da más luz, ¿verdad? Por supuesto, y porque también estás en el tiempo, la experiencia, y por eso es que la Biblia es viva y eficaz, porque tú la puedes leer a los 20 y vas a tener un sentido de ciertas cosas. Exacto. Para tu vida, pero la lees nuevamente porque hay que leerla todo el tiempo, pero estoy poniendo un ejemplo, la lees a los 30, lo lees a los 60, lo lees a los 80 y vas a descubrir cosas que no habías visto en otras décadas de tu vida. Sí. Entonces, en estos días he estado impactado con algo que uno no ha leído mucho, pero cuando dice en Efesios 5, dice, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es. ¿Verdad? Hablando que a la final son uno. Uno. Y el uno le pertenece al otro. Es una fusión maravillosa, y el apóstol Pablo dice, es un misterio. Y cuando todo eso de verdad se cumple, hay cosas que además te sorprenden, porque de repente, y ustedes seguramente lo viven también, esas parejas que son verdaderamente unidas, que tu esposo está pensando algo y tú llegas y le dices, vamos a hacer tal cosa, y ya tu esposo lo está haciendo porque ya lo pensó. O sea, hay una transmisión de pensamiento, es una manera de que muchas veces no necesitas tanto la palabra, como que el sentimiento está allí y sabes que tu pareja y tú están en lo mismo. Sí. Es muy divertido también ver todas esas cosas que ocurren, ¿no? Sí, Además, no, espectacular. Es bellísimo, y cómo tu pareja te conoce, y muchas veces sin que tu pareja puede decir, no, yo sé lo que tú quieres o yo sé lo que tú necesitas, porque te conoce, porque sabe cómo piensas, sabe cómo vibra. Y eso es tan bonito, tan hermoso, y cómo no se lo va a perder. Y eso también es un ejemplo tan importante para nuestros hijos. Sí. Le estás dando un modelaje, le estás dando un ejemplo para que ellos a su vez lo repitan el día de mañana y tengan así esa convicción de formar hogares sanos, funcionales, bellos, amorosos, divertidos, porque hay que divertirse en pareja, hay que reírse en pareja. Claro, hay que disfrutarlo. Tenemos siempre unos conceptos, y muchas veces, dependiendo de las denominaciones cristianas, que el matrimonio es como serio o frustrante, o ¿verdad? Y no, es todo lo contrario. Yo me divierto tanto con mi esposo. No, y entender, creer que por ser responsable tiene que ser aburrido. Exacto, no debe serlo. Así que
Eso no es de Dios. El Sí, aburrimiento no es de Dios. sí. Al contrario, Dios es un Dios alegre, divertido, amoroso, simpático, que desea que tú disfrutes la vida realmente y que tengas esos espacios donde vibres con tu pareja y disfruten la vida y el bienestar que la vida o las oportunidades te pueden dar. Sabes que una de las cosas que he estado impactado, el énfasis que pone Jesús, cuando Jesús habla de este mismo tema en Mateo 19, que habla de la temática del divorcio, el Señor dice lo mismo, porque era un texto del Antiguo Testamento, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Entonces Jesús dice, entonces ya no son más dos, sino que son uno. Es decir, Uno, pero me llama la atención, si ya está diciendo que son uno, se van a unir, van a ser uno, pero Jesús, como él, el mejor maestro, hace el énfasis, le dice, como diciendo, recuerden, ya no son más dos, sino que serán una sola carne. una sola carne. Así que bueno, ya estamos en nuestro momento conclusivo. Y Bárbara, imagínate, esto está tan interesante que no provoca terminar. Ah, yo Sí, también lo sí, estoy sí. disfrutando No, muchísimo. esto agarró aquí una adrenalina hermosa. Bueno, para terminar, Bárbara, vamos a dar algún tips y vamos a que quede la gente así con un sabor para que nos sigan en una próxima producción acerca del tema del liderazgo. Sí, Hay ciertas cosas del liderazgo. Normalmente el liderazgo, de la manera más clásica y básica, es, bueno, el tener la capacidad y la habilidad que muchos te sigan. Pero eso es innegable, pues un líder tiene que tener esa capacidad, pero hay algo que ayuda a descubrir el liderazgo, que es esa persona proactiva que ante los problemas y las necesidades, él toma la iniciativa y busca soluciones en pro de la de la comunidad. comunidad. Ujú. Entonces, ese es un signo inequívoco de liderazgo. Pero me gusta mucho también porque tú lo citaste anoche, John Maxwell, que es uno de mis preferidos. Exacto. Bueno, y él es una autoridad en el mundo secular, a nivel de toda la También, universidad, de por todo el supuesto, liderazgo, uno de los muy respetado y muy mayores, querido. Sí. John Maxwell. Ujú. Él tiene las 21 leyes irrefutables del liderazgo, un libro muy bueno que se lo Así es. recomendamos. Y una de las cosas muy importantes del liderazgo es que el líder cristiano, porque vamos a hablar un poquito, a hablar del líder cristiano, es un líder siervo. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, nosotros también necesitamos saber detalles. ¿Qué significó eso? O sea, eso uno lo ve en las películas y no se detiene a pensar que eso lo hacían los esclavos de segundo o tercer orden y cómo estaban los pies de esa persona. O sea, Jesús cuando le lava los pies, ahí estaba haciendo liderazgo. Pero es un líder siervo de De servicio servicio, el servicio. y de humildad. Entonces el Dios Todopoderoso, el creador del universo, lo que se ve y lo que no se ve en la persona de Jesús, se arrodilló, se agachó a lavarle los pies a los discípulos. Entonces quisiera que reflexionáramos qué importante es tener esa humildad y esa visión Así es. de querer primeramente agradar a Dios, ¿verdad? Y amar al prójimo como uno mismo. Ahí hay un liderazgo, uno de los más poderosos. Por supuesto. Y definitivamente el liderazgo es el poder que tenemos para ayudar, guiar, compartir con los otros. El liderazgo es verdaderamente dar bienestar, guiar a otros hacia el bienestar y, como decías muy bien, dar las soluciones. Pero muchas veces el líder quizás no tiene todas las soluciones, pero su equipo lo tiene. Entonces es un líder que permite esa comunicación interactiva con ese equipo, escucha al equipo, toma en cuenta al equipo y analiza que pueden haber otras soluciones que quizás no salen de él, pero salen de su equipo. ¿Por qué? Porque él le ha dado la oportunidad del equipo de formarse, de adquirir Muy conocimiento, bueno. le ha dado la oportunidad al equipo de tener esa curiosidad sana, de investigar más, de ir más allá, de ir una milla más allá. Entonces ese es el verdadero líder, el líder que propone que su equipo sea cada día más eficiente, el líder que propone que su equipo tenga cada día más valor y sobre todo tenga mayor confianza en cada uno de ellos, ese es el que está cumpliendo verdaderamente con ese mando de liderazgo. Y eso es lo que nos está faltando en los países, lo sabemos perfectamente, en el mundo pues
sobre todo social, económico, político, es allí donde verdaderamente vemos la escasez de estos líderes y quizás yo sé perfectamente como venezolano, pues tenemos esa gran cicatriz y conocemos. Pero también el líder no está para esas cosas que solamente pueden ser incluyendo a todo un país. El líder tiene que ser así en su casa, en su hogar, oír a su esposa, oír a su pareja, oír a sus hijos. Ese es el verdadero líder, no el que impone, sino el que propone, no el que evita, sino el que hace partícipe al otro, no el que confunde, sino el que habla claro, determinante, firme, pero sobre todo aquel que imparte amor. El líder que imparte amor es el líder que va a lograr todo el beneficio para aquellos que están cerca de él. Y es espectacular, porque eso se expande, se multiplica. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos derecho a lograr. Mira, eso que dijiste está muy poderoso. Y eso casi no se practica. Así es. Bárbara, porque eso es un liderazgo transformacional. Exacto. Porque, ¿qué es lo que vemos normalmente? Y se ve mucho aquí, parece mentira, estamos en la primera potencia del mundo y se falla mucho en muchas empresas, que es un liderazgo, o sea, a nivel secular, pues las empresas, es un liderazgo transaccional, es decir, me trabajaste 40 horas, aquí está tu dinero y más nada. No hay ese valor agregado, no hay ese plus que Jesús le dio a sus discípulos, contrastando ahora el tema con Jesús. Entonces, cuando un líder, así como dice Bárbara, y eso que estamos hablando así pincelada del tema, ¿no? Claro. Pero cuando un líder toma el grupo, empodera al grupo, le da la importancia y los prepara para que sean su generación de relevo y lo superen. Y lo superen. Porque a la final están en la misma organización. Correcto. Y estamos en la misma ciudad, en el mismo planeta. O sea, que a la final lo que tú procures para el otro, como dice en Jeremías 29, en la ciudad que estés, ora por la paz, porque la paz de la ciudad será paz para ti. Así que hay que tener ese corazón, qué importante tener ese corazón. Yo dejaría mi último aporte en este tema, que yo creo que la vez cuando yo aprendí eso, oye, me revolucionó mi mentalidad, que todos estamos en posición de liderazgo, porque todos tenemos la capacidad de influir. Así es. Yo pensaba que hasta el introvertido, esa persona que no habla y no hace nada, tiene un grado de influencia, porque todo el mundo lo ve y le dice, pero tú nunca hablas. O sea, todos tienen un porqué. Todos tienen un porqué. Todo el mundo tiene un grado de influencia, sí. y todo el mundo es una pieza importante. Entonces, si tú tienes para influir, ¿verdad? Que lo tienes, porque Dios te ha dado dones, Dios no tiene hijos favoritos, tú estás en posición de liderazgo. Así que, bueno, Bárbara, te dejo que hagas la conclusión de este diálogo. Esto no fue una entrevista, fue un diálogo porque queríamos en las cámaras hablar delante de ustedes y te voy a decir algo bien interesante, que yo creo que es una conclusión que a veces, es una conclusión para este tema, pero es un hecho que a veces no entendemos cómo nuestro Señor Jesús nos pide que seamos como Él. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esto, decimos, es imposible que yo sea como nuestro Señor Jesús. Y fíjate que el Señor Jesús nos pide que seamos como Él. Dios nos pide que seamos como el Señor Jesús y que haremos grandes cosas como Él. Y uno dice, wow, eso es imposible. Ahí te das cuenta que el Maestro quiere que los discípulos sean como Él y todavía mejor que Él. ¿Tú puedes creer eso que nos lo pide nuestro Señor Jesús? Allí está la base del verdadero liderazgo. Un maestro, por ejemplo, desea que sus estudiantes brillen por encima de él. Un líder desea que todos los que están con él estén capacitados por encima de él. Porque ¿sabes qué? Cuando uno sabe que a las personas que toca influye, se han superado más que uno todavía, uno dice, he hecho mi obra. Y eso es como madre, eso es como padre. Tú te imaginas que sabes que tus hijos han superado todavía muchas cosas que tú quizás quedaste en el camino porque no se te dieron las oportunidades, pero influiste en la vida de tus hijos, influiste en la vida de tus compañeros de trabajo, influiste en la vida de tus empleados. Y Dios nos pide eso, así que nunca te olvides que el gran maestro, que es nuestro Padre, que es nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesús, nos pide que seamos como Él, porque Él quiere que tú superes cada día y te parezcas más a la grandeza de nuestro Padre Dios. Así que imagínate lo grande que es este tema y por eso el liderazgo es para cada uno de nosotros. Busca tu liderazgo, utiliza tu liderazgo, prepárate,
busca el conocimiento y sobre todo en oración pídele a Dios que te enseñe el camino maravilloso del liderazgo que nada más Dios puede darnos. Mira, esto es impresionante lo que acaba de ocurrir. Porque mi conclusión iba a ser lo mismo. Se la copié. Mentira, no sabía. ¿Cómo? Es que Dios ministra, Dios actúa. Fíjate cómo mi cierre iba a ser, Jesús le dice a sus discípulos, sígueme. O sea, esa expresión solamente decir, sígueme. Cuando dice el apóstol Pedro, dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y si tú quieres ser un gran líder que agrade a Dios y tenga un gran alcance en esta generación, y deje un legado, en uno de los estudios que he estado investigando, cuando una persona, sea cual sea la vida que tenga, deja un legado directo a las próximas 5 generaciones. Eso está estudiado así. Entonces, si tú quieres de verdad tener el mejor liderazgo, sigue a Jesús. Seguir a Jesús. Ese es lo más importante. El apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que, amén. Bárbara, gracias por muchísimas gracias, Juan Ramón. Un placer para mí y para todas. Espectacular. Muchas gracias y a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, a todos aquellos también que se están acercando o están en ese proceso de conocer más a Dios. Muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Espero que haya sido de gran inspiración y bendición para sus vidas. Desde aquí les mando un abrazo a cada uno de ustedes y por favor no permitan que el pensamiento negativo los prive de conocer la verdad y el camino que es nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Amén, amén. Ok, hasta luego. Hasta la próxima. Bendiciones.